Mis queridos amigos, mis estimados hermanos en la fe, espero que el Señor les esté dando en este día su bendición y su gracia a todos ustedes. Nuevamente desde aquí un capítulo más del podcast Emmanuel, Dios con nosotros. Recuerden que estamos todavía en el capítulo 1 de este estudio de los evangelios y vamos con la cuarta parte en el día de hoy, la cual se titula En forma de paloma. Dice la escritura: Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Marcos 1:9. Los inicios del ministerio público del Señor Jesús están en su bautismo. Por toda aquella región, las noticias de la aparición de un nuevo profeta que bautizaba se multiplicaron, hasta llegar a oídos del mismo Jesús en su edad adulta. Así que por llamamiento de su Padre Celestial, Jesús fue a bautizarse, pues le convenía cumplir con toda la justicia, como él mismo lo dijera en Mateo 3:15. Allí estaba Juan el Bautista, un profeta de hábitos más bien extravagantes, que vestía ropa de pieles, se alimentaba de langostas con miel, y su cuerpo aún cubierto con el mismo cabello desde su nacimiento. Un aspecto poco deseado para hombres modernos y refinados como nosotros. Sin embargo, de su boca salía un mensaje maravilloso. Pero no era la vestimenta de Juan o sus excéntricas costumbres, muy similares a las del profeta Elías, lo que engrandecían a este nuevo pregonero, ya que no está en el imitar a otros la manera de adquirir la unción, sino en el sometimiento al Espíritu mismo, al Espíritu de Elías, que no era otro que el Espíritu Santo, de donde procedía su maravilloso y poderoso mensaje. Juan anunciaba que el reino de Dios se hallaba más próximo de lo que todos pensaban. Es más, les anunció a sus oyentes que dicho reino ya se encontraba entre ellos. Anunció que aún los más encopetados predicadores y maestros debían arrepentirse de sus pecados y manifestar ese arrepentimiento por medio del bautismo. Obviamente, este no era un mensaje fácil de digerir y arremetieron contra él con todo tipo de burlas y ofensas. No es de extrañar este comportamiento de parte de los religiosos de la época del Bautista. Todos hemos utilizado ese mecanismo de defensa ante la inminente derrota de nuestro argumento y cuando somos desnudados de nuestra máscara pecaminosa e hipócrita. Lo único que queda es la burla y la ridiculización del oponente. Así eran ellos y así somos nosotros. Como sucede con cada reformador dentro del reino de Dios, Juan fue confundido con el mismísimo Mesías. Evidentemente, las personas pensaban que oían un mensaje increíblemente reformador. Y esas mismas personas empezaron a pensar de Juan más de lo que realmente era. Pero el Bautista no se fue por las ramas y de manera rápida y un tanto brusca desilusionó a sus aduladores, disipando todas las ilusiones. Él no era el Mesías, ni siquiera se sentía digno de desatar sus santas sandalias, lo cual era el trabajo dejado solamente para los esclavos. Así fue como Jesús salió de su hogar en Nazaret y vino a la ribera del Jordán a encontrarse con Juan. Y aunque el Bautista había recibido una señal para distinguir al Mesías, según nos narra Juan capítulo 1, versos 33 y 34, una señal de quién sería, una señal a la cual debía estar atento,
La verdad es que dicha señal se cumplió de primera mano en su alma, porque el mismo Espíritu de Dios le testificó que se hallaba en presencia de Emanuel, su Mesías tan anhelado. Para Juan era inconcebible que el Señor quisiera bautizarse. Es probable que aún nadie hubiera bautizado a Juan para este momento, ya que en presencia del impecable, Juan mismo sintió esa necesidad de sumergirse en las aguas del Jordán y procurar por su propio arrepentimiento. Él inmediatamente cayó en cuenta que era solo un hombre, y en ese momento sus pecados pesaron tanto que no pensó en otra cosa que buscar estar a cuentas con su Creador. Tal parece ser la experiencia de los hombres de la Escritura. Entre más se acerca el santo a ellos, más pudrición y dolor sienten por su pecado. Un buen ejemplo de esto es el profeta Habacuc, y lo podemos leer en su libro, en el capítulo 3, verso 16. Pero, ¿es así con nosotros? ¿O nos hemos acostumbrado a su presencia, entre comillas, y nos imaginamos disfrutando de la compañía de un hombre más, desconociendo por completo el terror que debería infundirnos la majestad de Dios? Para Jesús, el hecho de no tener pecado no le eximía de la responsabilidad de cumplir con este acto de justicia. Por ello descendió al Jordán, no para ser salvo, ya que como sabemos el bautismo a nadie salva, sino vino al Jordán para identificarse con la humanidad pecadora y para ser aprobado por el Padre en presencia de su pueblo escogido. Jesús mismo avaló con su ejemplo el llamado de Juan a bautizar, y es muy probable que fuera la evidencia anticipada de su propia muerte y resurrección. Aunque los que presenciaron este acto no lo percibieran de esta forma. Pero de lo que sí fueron testigos, sería de algo que seguramente cambiaría sus vidas por completo. Presenciaron el acto maravilloso de ver al Mesías en oración. Presenciaron el cielo abrirse y el descenso del Espíritu de Dios, sumado a la voz audible del Padre autorizando al Hijo en su ministerio. Lucas 3:21 al 22 nos muestra esto. Eso debió ser para los asistentes de esa mañana de bautismos la oportunidad de presenciar de forma milagrosa y poderosa la manifestación plena de la triunidad divina. Nosotros no tenemos razones válidas para creer que desde allí comenzó la conciencia mesiánica del Señor, ya que Él mismo sabía quién era y cuál era su misión en su conversación con Juan. Tampoco hay que pensar, como lo hacen los gnósticos cristianos, que el verdadero Mesías vino como una emanación de Dios sobre el hombre Jesús. Esta, mis amigos y mis hermanos, fue la presentación pública y oficial del Señor Jesús. Luego de cruzar el Jordán, se adentró en el desierto, y ya su vida no volvería a ser la misma. Recordemos que fue el descenso del Espíritu Santo sobre él y no el bautismo lo que le ungió verdaderamente para iniciar su carrera ministerial. Podemos comparar este acto a esa dotación del Espíritu sobre los profetas del Antiguo Testamento. Hasta aquí, mis hermanos y mis amigos, el audio de hoy. Oro al Señor para que estos estudios, estos pequeños audios, sean de bendición para todos ustedes y de edificación para sus almas. Nos encontraremos en una próxima oportunidad. Que mi Señor los bendiga.